Hola, ¿qué tal? Qué gusto, soy Luis Miguel Salgado. Esto es Qué Buena Pregunta. Bienvenido, bienvenida nuevamente a un capítulo más de Qué Buena Pregunta. Estoy muy contento porque el día de hoy me acompaña una mujer excepcional, una mujer que ha hecho en sus redes sociales y tiene una estructura muy especial para compartir conocimiento, experiencia y bueno, vamos a platicar con ella de muchísimas cosas. La verdad es que estoy muy contento porque aparte de todo es una mujer sonriente y estoy feliz de recibir a Jessie Blanco. Jessie, ¿cómo estás? Muy bien, Luis. La verdad es que me siento muy feliz y muy agradecida de que me hayas invitado a tu super programa. Gracias, gracias de verdad por aceptar y gracias por estar aquí. Déjenme presentarles como se merece a Jessie Blanco. Jessie es socióloga y psicóloga de profesión. Se dedica a acompañar emprendedoras brindándoles herramientas terapéuticas y servicios de mentorías. Con más de 18 años de experiencia como docente universitaria y es experta en psicomarketing. Yo creo que es una maravilla lo que vamos a hablar el día de hoy con Jessie Blanco, porque imagínense combinar el tema del marketing con el tema de psicología, con el tema de sociología. Bueno, esto se va a poner buenísimo. Soy Luis Miguel Salgado y como siempre les digo, si les parece bien, comenzamos. Jessie, qué gusto, bienvenida, bienvenida nuevamente, gracias por aceptar y el día de hoy vamos a platicar de muchas cosas muy interesantes, pero antes de empezar a platicar, mi querida Jessie, esta es la pregunta que le hago a todas mis invitadas, a todos mis invitados, como el arranque de esta entrevista. ¿Quién es Jessie Blanco? Atrás de o detrás de todo lo que ha estudiado, la experiencia que tiene, de todos los reconocimientos, ¿no? Premios, medallas y demás. Detrás de todo eso, ¿quién es Jessie Blanco? Bienvenida. Muchas gracias, Luis. Bueno, yo en primer lugar soy una mujer, que no es poca cosa, ¿no? Yo creo que más título que ese. Sí, sí, claro. Bueno, soy una mujer, soy venezolana. Emigré a España hace 4 años y yo diría, si tú me preguntas que me defina, yo me defino como un ser humano muy apasionado, que cree en lo que hace y que definitivamente lo que vino es aportar su luz a este mundo a través de los dones. Yo creo que todos tenemos unos dones y lo mejor que podemos hacer es regalar ese don, no importa dónde estemos ni con quién estemos. Buenísimo, muchas gracias. Oye, platícanos por qué estudiar psicología, por qué estudiar sociología, por qué dar clases cuando bien pudiste haber sido, no sé, abogada, cantante, no sé, tal vez capitán de un barco. Cuéntanos por qué Sí. psicología y sociología. A ver, yo creo que uno la carrera no la elige, sino que la carrera lo elige a uno. Ok. Siempre estuve muy clara, yo cuando adolescente hice mucho arte y mucha danza, esperando que a los 17 años que me saliera el cupo en la universidad y lo tenía muy claro que quería ser psicóloga. Cuando me salió, renuncié al teatro y a la danza, cosa que después me arrepentí porque lo debía haber combinado, era una de mis pasiones. Pero después cuando empiezo a estudiar la carrera, Luis, hay como unas motivaciones más profundas, inconscientes, cuando uno decide cosas. Uno no lo decide, uno es decidido por eso. Y estudiando la carrera me di cuenta que yo tenía un gran miedo a la locura, para ser honesta, ¿no? A nivel un poco profundo. Ok. Porque tuve una abuela materna esquizofrénica y Oh. no sé si tú sabes que la esquizofrenia dicen que en la tercera generación se hereda. Entonces, Ah, claro, no. estaba yo en la línea de los primos, de los nietos que podría haber heredado esa enfermedad. Y claro, yo estudiando un poco, cuando empecé a estudiar la psicología y veíamos psicopatología y descubro esto, empecé a darme cuenta que uno de mis grandes miedos era a la locura o a ser esa persona que podía heredar por esta cadena transgeneracional ese gen, esa información de la esquizofrenia, aunque hay muchas teorías del origen. Y efectivamente, dentro de mi cadena de primas, tuvo una prima que tiene la esquizofrenia. O sea que yo no estaba muy lejos de eso. Entonces, buena parte inconsciente de esa decisión era como de protegerme, como que si yo pensara que estudiando psicología me iba a proteger. Eso es como la respuesta inconsciente que le doy a todo esto.
claro. La razón profunda, digamos, ha sido esa realmente. Oye, la verdad es que es un tema, gracias por ser vulnerable, gracias por compartir esto, porque al final el camino es muy importante. Y hablando sobre este tema, al final del camino, ¿estás de acuerdo que en la vida no hay garantías? ¿O crees que en la vida hay garantías? Hoy nos estás platicando esto, ¿no? Que yo pensaba que estudiando psicología me iba como a proteger. Aquí la pregunta sería, olvídate del tema de la esquizofrenia. Para todo lo que sucede en la vida, ¿hay algún tipo de garantía, hay algún tipo de protección que tengamos ante la vida o no? Yo creo que sí, que la única garantía es la muerte, como decía mi abuelita. Mi abuela decía, para todo hay remedio, menos para la muerte, un poco para decirme, no te preocupes tanto que al final todos nos vamos a morir. Yo creo que es la única garantía que tenemos es saber que en algún momento vamos a dejar de estar, por lo menos físicamente hablando, y si estamos conscientes de eso, hacemos de nuestro presente algo espectacular, es decir, lo valoramos como cada minuto, un minuto inédito de tu vida, le aportas más valor a tu vida. Del resto, lo único seguro es el cambio como tal, entonces tenemos que aprender a vivir en un mundo de incertidumbre, cosa que es bastante complicado, pero creo que debe ser una habilidad que instalemos de ahora en adelante los seres humanos, porque no tenemos seguridad de absolutamente nada y cada vez el planeta está como más inseguro. Entonces eso hace que saquemos nuestros recursos de autoconfianza, pero autoconfianza en la vida, Luis. Para mí, el mayor arraigo que yo tengo cuando tengo miedo, cuando voy a dar un paso muy importante en mi vida, es confiar en que hay algo más grande que nos sostiene. Y esto es algo más que una creencia, es una realidad cuántica, solo que no muchos lo creen. Pero es lo que me ha sostenido a mí a la hora de tomar grandes decisiones en mi vida. Oye, hablando de un poquito de sociología y de psicología, entiendo que la sociología a grandes rasgos estudia el comportamiento de una sociedad, de una comunidad en medio de una circunstancia determinada, y la psicología estudia mucho los procesos mentales, por qué actuamos como actuamos. Creo que son dos campos, son dos universos impresionantes. Hay muchos factores que determinan el comportamiento de una sociedad, de un grupo, de una comunidad y de una persona. ¿Influye aquí el tema de, es una pregunta hasta muy obvia, influye lo que comemos, influye el lugar en que nacemos, influye las personas con las que frecuentamos para que tengamos mayor o menor alegría, felicidad? Sí, de hecho nosotros de buena parte estamos determinados por la cultura donde nacemos y dentro de esa cultura, o sea, podríamos hablar de una microsociedad que es tu familia, después tu comunidad más cercana, la escuela, el trabajo y después el país y luego el planeta como humanidad, la Tierra como humanidad. Ahora hay lo que se llaman unos arquetipos colectivos que digamos que dominan el nivel del inconsciente universal en todas las territorios geográficos del planeta, digamos, pero hay elementos que corresponden al lugar, el clima, la idiosincrasia, la microcultura de esa sociedad que determina la manera como nosotros nos comportamos. Y eso se ve cuando emigramos. Yo, por ejemplo, cuando emigré, me di cuenta, empiezas a conocer tu país cuando sales de él y te das cuenta, porque sales de tu ombligo, ¿no? Es tu país, tu cultura, y me di cuenta de cómo somos los latinos comparado con los europeos. Yo digo, wow, una manera por ejemplo, la afectividad, la emocionalidad. O sea, tú te das cuenta que aquí a mí hay una cosa que me ha impactado mucho, yo estoy en España, en Madrid, es que la soledad aquí es un fenómeno social. En nuestro país y en nuestros países latinos no, siempre somos seres gregarios, siempre estamos compartiendo, o sea, es muy raro que alguien esté solo. Aquí los abuelitos se mueren solos en los pisos, encerrados, y después los descubren no sé cuántos días. Y yo cuando veo eso, yo digo, wow, esto en nuestro país no ocurre, más bien hay hacinamiento de tantas personas en un apartamento. Y sí, eso te determina porque evidentemente eso afecta tu afectividad. O sea, no es lo mismo pasar tus días en familia de tu vida, los últimos días de tu vida, que solo y morir solo. O sea, claro que lo afecta. Lo que comemos también. El clima también. Y hay una Sí, cosa maravillosa de la naturaleza, que es que donde tú consigues, se llama, las flores o las plantas están en determinados lugares ubicados geográficamente porque aportan el valor nutricional y energético que necesitan las personas que habitan ahí.
en el páramo, en las zonas frías, consigues determinadas flores que son un poco peluditas, que te asignan calor, igual que en zonas más cálidas. Entonces, nosotros somos un organismo viviente más dentro de esta gran madre naturaleza que tenemos. Si lo vivimos así y respetamos la naturaleza, nos podría ir un poco mejor, diría yo. Jessy, cuéntanos, porque si de por sí las sociedades son complejas, las personas somos mucho más complejas, ¿no? Creo que somos un universo de los más complejos que existen en esta madre tierra, ¿no? Y creo que en todo el universo el más complejo creo que es el ser humano, ¿no? Una planta tiene el propósito de vivir, de ser, de estar, ¿no? Me refiero en el ser, en el estar en el lugar en que le corresponde estar, ¿no? Una piedra, el sol, la luna, acabamos de vivir aquí, un eclipse, ¿no? Y cómo es sorprendente cuando un fenómeno natural, ¿no? La falta de sol, la falta de los rayos del sol por unos minutos hace que baje la temperatura, que se oscurezca, todo tiene un motivo, ¿no? Y tiene razón de ser. Pero el ser humano, te decía, es complejo, pero a eso agrégale que queremos innovar, que queremos ser empresarios, que queremos ser emprendedores y que nos lanzamos al mundo de repente, ya no por las normas que nos marcan de trabaja, estudia, cásate, ten hijos y sé feliz para siempre, ¿no? Sino que ya el ser humano estamos más abiertos a experimentar cosas nuevas y entonces nos lanzamos a emprender. Bueno, con todo este bagaje que estamos platicando, es bien complejo el emprendimiento, pero más complejo es esta parte de, pues, ¿a dónde voy? ¿Quién soy? El aguantar esta parte de la resiliencia, el soporte a esta frustración que causa el emprendimiento. Bueno, tú nos ayudas justamente a acompañarnos y a darnos herramientas terapéuticas. ¿Cómo funciona este tratamiento? ¿Cómo funcionan estas mentorías? Sí, bueno, yo digo que yo soy un extraño híbrido entre la psicología y la mentoría, que eso no existe, pero yo lo que hago es ser psicomentora, me he convertido en eso. Primero porque, bueno, tengo la expertise como terapeuta, pero segundo porque me convertí en una emprendedora y termino inspirando al emigrar de mi país a los 46 años, ya tengo 51, en una época donde casi nadie quiere Pareces, emigrar. perdóname, pareces de 38 años. Gracias. Ay, perdón, me equivoqué. Mis 38 años, emigrar a mis 38 años, sí, gracias. Pues emigré a los 46 con mi hija de 15, dejando toda mi estabilidad en mi país y lanzándome en un momento donde generalmente la gente emigra a los 20, 30 porque tiene toda una trayectoria, un mundo y tiempo y energía. Y yo lo hice, bueno, como muchos de mis compatriotas venezolanos que emigramos porque el país de alguna manera nos expulsó por estas crisis tan duras a nivel político y económico y sobre todo una crisis a nivel de la seguridad, que fue lo que a mí fue lo que me sacó del país, el tema de la inseguridad. Yo decía, si no le puedo proporcionar seguridad a mi hija, esto para mí no puedo vivir así. Creo que muchos no podríamos vivir así. Y decidí emigrar. Entonces, claro, toda esa transición, emigrar, pero no a hacer en otro país lo que terminamos haciendo la mayoría de los migrantes, que es lavar baños, haciendo trabajos de supervivencia denigrantes que hacen que tu autoestima profesional y personal se vaya al piso. Sino que cuando yo emigré, no porque me sobraban los recursos, yo decidí hacer lo que hacía allá, pero aquí. Entonces, claro, tuve un año de curva de aprendizaje, me empecé a estudiar marketing para terapeutas, para hacer mi página web, para visibilizarme. Yo decía, tengo que conocer la matriz española, pues la venezolana la conozco, pero aquí, ¿cómo nos comunicamos? Porque aunque hablamos el mismo español, castellano, no, había unas cosas que no, yo tuve que adaptar esos modismos culturales para que los otros me comprendieran. Y no hablo del soniquete, el acento, sino palabras para hacerme comprensible. Y cuando entendí un poco esa matriz, pues empecé a atender pacientes a nivel online y venezolanos que estaban por todo el mundo, los atendía y empecé como a reinventarme, pero siempre tenía claro, Luis, algo, que este don, como todos tenemos un don o profesión o vocación, yo decía, donde quiera que yo esté, yo voy a hacer lo mismo. Es decir, yo lo que tengo es que adaptarme, ser flexible. Intenté buscar trabajo chungos, como dicen aquí, y no me salían. Y yo decía, gracias, universo, porque es que me estás corroborando que lo que yo vine a hacer aquí o donde quiera que esté, este es mi servicio. Mi servicio es ayudar, comunicar,
brindar conocimientos, expertise, acompañar, y donde quiera que esté lo voy a hacer. Entonces es un poco mi mensaje para las mujeres y hombres que migran, que sí, hay un momento que tendrás que hacer algunos trabajos que no te gustan, pero no te quedes ahí. O sea, nosotros cuando emigramos traemos en 23 kilos en una maleta nuestra historia, pero nosotros traemos con nosotros en nuestra alma nuestros recursos. Eso no te lo puede quitar nadie, sea que te homologuen o te legalicen o no. Sencillamente, si tú reconoces esos dones y esa expertise, esa experiencia que adquiriste en tu lugar de origen y los llevas y los valoras, se abren las puertas. Fácil no es, pero lo primero que tienes que entender tú misma es que tú tienes un valor independientemente del país en el que te encuentres. Entonces, ese ha sido como mi mensaje a la hora de mentorizar. Entonces, acompaño a emprendedoras y la mayoría son emprendedoras españolas y otras venezolanas o latinas que están fuera de Venezuela. Y un poco se ven reflejadas porque dicen, oye, si Jessie puede, y me dicen, Jessie, te aplaudo por lo que estás haciendo afuera. Y yo, claro, esto que yo estoy haciendo lo puedes hacer tú, aquí y donde quiera que estés. Y en el país también, porque los que se quedaron en Venezuela han tenido que emprender y eso ha sido el lado positivo de la crisis. Dejar de esperar la rentabilidad y el papá Estado que te lo dé todo y toda esta cosa, esta cultura rentista del petróleo, a empezar a nosotros a crear nuestras propias riquezas, compartirlas y cuidar las riquezas de nuestra tierra, porque yo creo que Venezuela ha sido muy maltratada a nivel de los recursos que ha tenido y lo que estamos viviendo sencillamente es una cosecha de lo que sembramos históricamente hablando. Entonces, hacernos cargo, ahora tenemos, yo creo que todo el planeta está llamado a emprender. Así como ya no hay gurú, ya no hay estos mesías que vengan a decirte cuál es el camino, sino que tú te tienes que convertir en tu gurú. Bueno, a nivel económico es tú tienes que ser tu propio emprendedor, el que te autosustenta. Y eso te hace como ser humano crecer, hacerte ético y responsable, digamos. Fíjate que qué interesante lo que nos estás comentando, porque es cierto, hay pueblos como el venezolano, como incluso hoy México está pasando por un tema bien especial, bien especial, bien complicado, que no se había visto durante mucho tiempo. Y creo que es importante reconocer que todos los pueblos latinoamericanos tenemos una riqueza inmensa. El problema está en que no lo vemos. Hoy México está así justamente por lo que sembramos hace años y hoy estamos cosechando eso. Creo que también es un deber el de nosotros. Sin embargo, hoy por hoy, de verdad, es admirable el pueblo venezolano porque donde quiera que esté, evidentemente florece por el trabajo, por la dedicación, por el esfuerzo, por esa cultura en donde todo parece que está en contra, pero cuando salen verdaderamente, pues como es previsible, una comunidad y son maravillosos, son dicharacheros, agradables, bailadores, y bueno, ¿qué te puedo decir? La verdad es que es una maravilla. Ahora, hablando un poquito sobre este tema, está muy interesante porque por una parte puedes dar terapia psicológica a quien lo necesite, pero también esta parte de mentoría que vas acompañando y les vas diciendo por dónde. Platícanos un poquito de alguna persona que tú hayas acompañado en mentoría y que digas, híjole, ella o él, o igual y no nos digas nombres, pero han hecho y han seguido este paso, al final del camino han logrado sus objetivos. Sí, yo he tenido la oportunidad, bueno, en principio cuando llegué acompañaba a mujeres y como pacientes, ¿no? Que venían a trabajar sus dolores, sus heridas emocionales, trabajaba mucho la transgeneracional porque soy consteladora familiar también. Entonces, todo lo que tenía que ver con la relación y los vínculos. Y en la medida que yo me fui transformando y fui haciendo un cambio en mi marca personal, pasé de terapia en sí a psychomentoring, empezaron a llegarme clientes, y no es casual porque como es adentro es afuera, que querían ser emprendedoras o que estaban emprendiendo pero estaban estancadas. Y estaban me estoy estancando. Estancadas. Se me está estancando la palabra. Estaban estancadas porque por cosas que no sabían de dónde venía, cuál era el origen. Entonces, claro, mi método de trabajo es mirar a través de test de evaluaciones que hago y me incorporé la terapia sistémica, que es la terapia familiar, y las heridas emocionales. Es decir, nosotros tenemos una mochilita de todo lo que tu mamá y tu papá y tus ancestros esperaban que tú fueras. Es lo que se llama el proyecto sentido.
Entonces, ellos, cuando nosotros nacemos, ellos ponen una carga de deseos conscientes e inconscientes sobre nosotros y esa información nos llega. Y nosotras, por amor a ellos inconscientes, queremos hacer realidad los sueños de ellos para que ellos nos reconozcan. Cuando llegamos a emprender, es tremenda terapia emprender porque te pone de cara con lo que tú realmente quieres. Porque si tú haces algo que tú no quieres, tú no vendes, porque no das confianza al comprador, la gente lo siente. Entonces, si no vendes, no hay negocio. Entonces, entra la gente en un conflicto. Entonces, ¿qué pasa? Que tienes que buscar tu misión, tu para qué, tu autenticidad, y eso pasa por mirar, decirle a Dios con amor, desobedecer con amor esas creencias y expectativas de nuestros padres, empezar a identificar cuál es el verdadero propósito de tu alma, de tu ser, lo que realmente a ti te gusta, independientemente de que a ellos les guste o no. Y cuando se da esa conexión, se sucede la magia. Y después vienen las heridas emocionales. No vendo porque tengo miedo a que me rechacen. Las heridas de rechazo, de abandono, de injusticia, traición, humillación. Entonces, cuando vas a vender, aparecen todos esos fantasmitas del pasado a sabotearte. Y yo digo, no basta buscar un mentor para emprender, necesitamos también terapia. Y yo dije, bueno, si yo tengo la expertise psicológica y puedo ser mentora, seré una psicomentora, porque hay que trabajar, yo digo, 80% de psicología y 20% de marketing, porque el marketing son técnicas, pero lo otro no son técnicas. Tú te puedes leer 20 libros de autoayuda, Luis, pero si tú no haces el proceso interno, el libro es un tema más que consume. Ojalá hiciéramos cambios solo con leernos unos libros de autoayuda. Bueno, no existiríamos los psicólogos, pero sería todo más fácil. Sí, sí, claro, claro. Sí. Oye, aquí estoy apuntando esto, que creo que es muy, muy importante, que te puedes leer todos los libros de autoayuda, pero si no haces el ejercicio, pues simplemente pues estás fuera, ¿no? Totalmente, y así pues es muy difícil si no te metes, interiorizas, cambias, transformas. Ahora, esta dualidad creo que está muy interesante, Jessy, porque por una parte el terapeuta no puede decir por cuestiones éticas, ay, no hagas esto, no, aquí la vas, ya truena a ese o a esa, ¿no? Ya levántate, no puedes porque de otra manera tú ayudas a que la persona se autodescubra y conozca y explote su beneficio, pero por el otro lado, en mentoría, ahí sí creo que te puedes dar, ¿no? Cuerda ancha y decir, no hagas esto porque esto es lo que no se debe hacer. Creo que esa dualidad también es muy interesante para ti como reto profesional, ¿no? Sí, de hecho, esa dualidad o ese reto, donde tú como psicólogo no puedes ser un consejero, porque si no serías un cura, ¿verdad? Que da consejos y lo mandas a espiar las culpas y a leerse un rosario, etcétera. No podemos hacer eso dentro del mundo psicológico y terapéutico, pero lo positivo ahí es el uso de las preguntas poderosas, que es un poco también lo que hace el coaching. Nosotros no le decimos ni podemos decir, nosotros podemos decirle vemos a la persona que sería lo que le conviene, como los demás nos vengan a nosotros. Pero no basta con que yo te diga lo que te conviene para que tú hagas eso y lo asumas. Hay que darse el golpe, hay que chocar con la realidad y además comprender que nosotros, el 95% de nuestras acciones son de orden inconsciente. Entonces tú puedes tenerlo racionalmente claro con la mente, pero terminas haciendo y repitiendo un patrón que está en un nivel de tu yo que es desconocido para ti, que es esa parte inconsciente. Entonces la terapia es para ser consciente de esas cosas que tú solito, aunque las sabes o te las han dicho, no sabes cómo superarlas. Y eso es un proceso. Por eso trabajar las heridas es trabajar la parte emocional, el sistema límbico, esa parte más primitiva, que por más que te sepas la teoría de todas las heridas, igual, pum, caes en la misma. ¿Por qué? Porque se te activa. Entonces hay que trabajarlo en ese nivel, en el nivel emocional, en un nivel de la infancia, de los traumas, de los dolores, que es un nivel de profundidad. En cambio, la mentoría es decir, bueno, ¿cuál es tu propósito? Un poco hacer una estrategia de venta, cuál es escoger tu cliente potencial, empezar a segmentar con el mensaje para que le hables a ese cliente y no a otro, pero siempre va de la mano de la psicología, porque hasta poner el precio, el precio al valor que ofreces, ¿verdad? Eso necesita trabajar tu mindset, tu mente, porque si no tú cobras poco por creer que vales poco. Y entonces obviamente no vas a tener un negocio rentable, sino que vas a entregar toda tu energía cobrando poco y quedándote en esa pirámide, en el valor de supervivencia de esa pirámide de Maslow, de las necesidades. Entonces para mí no está separado, por eso el psicomarketing
Yo me formé en psicología, comunicación and business growth, que es psicomarketing, y yo lo que hago es cuando acompaño a mis emprendedoras es que yo le doy la metodología del psicomarketing, pero antes de eso trabajamos lo que te está impidiendo ser una emprendedora liberada, la llamo yo, exitosa. Buenísimo, buenísimo. Oye, cuéntanos, por favor, ¿cuál crees que sería la habilidad que todos deberíamos tener? ¿Para emprender o para la vida? Para la vida y para emprender. Bueno, una sola. Ok, sí, si se puede una de cada una, estaría mejor. Para la Sí, vida y serían otra para emprender. habilidades. Sí, una Primero, habilidad que digas, esta habilidad, si yo tuviera la posibilidad de brindársela a todo el universo, esta sería para la vida y esta sería para emprender. pues servirían para las dos. Una es la autoescucha. Es Autoescucha. decir, bueno, estamos en una sociedad que es muy bravista, comemos con los ojos, todo con los ojos, es muy visual. Pero yo destacaría el tema de la capacidad que tenemos de escuchar, no a los demás, sino a ti misma, que es un poquito más complicada. Yo parto de la raíz de que tu alma siempre sabe lo que necesita. Nuestra alma es sabia y sabe lo que necesita. Y nosotros vamos teniendo voces, entre esas la voz de la intuición, que podríamos decir, que te va indicando el camino. Algunos con meditación la escuchan y se hacen caso. Hay otros que lo escuchan y se hacen los locos. Si yo tuviera que regalar una habilidad así masivamente, es que todos nos escucháramos más y nos hiciéramos caso. Es decir, el don de la autoescucha, porque te ahorrarías muchos golpes, pelearías menos con los demás, serías más autocrítico, más humilde, y yo creo que eso favorecería mucho las relaciones interpersonales, creo yo, ¿no? Esa sería una máxima. Qué maravilla, qué maravilla. Oye, te recuerdo que aquí, en Qué buena pregunta, en esta plática que estamos teniendo, no hay respuestas buenas ni malas. Aquí la idea es entrar a otra dinámica, ¿no? Te voy a ir haciendo otras preguntas en las cuales, insisto, no hay respuestas buenas ni malas. La intención es saber cómo piensas, cómo sientes y que de una otra manera pasemos un momento también agradable, que estamos metidos en tanta cuestión de chamba que, bueno, vamos a divertirnos un ratito. Y para eso te quiero preguntar, dime, por favor, 3 cosas que sabes hacer muy bien con los dedos. Señalar. ¿Esa es una? ¿Te faltan 2? Hablar, comunicarme. Ok. Me gusta cuando me comunico. Ajá. Y saludar. Ok, muy bien. Dime 3 cosas que llevas a un día de campo. Agua. Agua. Llevo agua, unas buenas zapatillas. Ajá. Y una gorrita. Ok, muy bien. Dinos, por favor, 3 cosas que puedes encontrar en una recámara. En una habitación. ¿Una habitación? Un cuarto, la recámara. Sí. La cama, en una habitación, lo primero que encuentro es la cama, una lamparita, una lamparita así, y un closet. Ok. Dime, por favor, rápido, 3 cosas que se venden por catálogo. Libros, ropa, calzado. Buenísimo. Ahora, quiero preguntarte, mi querida Jessie, resulta que los científicos se equivocaron en el cálculo y el día, en lugar de tener 24 horas, ahora va a tener 25 horas, o sea, 1 hora más. ¿En qué aprovecharías esa hora extra del día? Para dormir. Yo 1 hora extra dormiría 1 hora más. Amo dormir y además soñar. Despierta y dormida. ¿En serio? ¿De verdad? Fíjate que algo está muy padre eso. Hay personas que les encanta dormir. Yo creo que a mí lo que me hace falta es dormir, ¿no? Hoy por hoy me estoy acostando tarde, me levanto temprano, como que me corre la prisa, ¿no? Pero sí hay gente como tú que dicen, no me molestes, a mí déjame dormir y no duermen, vaya, hibernan, o sea, se quedan ahí dormidos, se pueden quedar dormidos X cantidad, ¿no? Conozco personas que literal
si pueden dormir 12 horas, se duermen 12 horas, ¿no? Y yo para mí es así de, ¡ay, no! Hay cosas que hacer. Ahora dime una cosa. Creo que está muy interesante esto, pero también preguntarte, ¿qué harías tú si tuvieras la oportunidad de ser millonaria? Millonaria me refiero a una cantidad de dinero brutal, ¿sabes? De esas cantidades que no se pueden ni siquiera imaginar, 144,000 millones de dólares. ¿Qué harías con tanto dinero? Bueno, yo creo que aparte de cubrir necesidades tuya y de tu familia, de tus seres queridos próximos, haría contribución en el sentido de científico. Esto puede parecer loco, ¿no? Pero sí haría contribución científica para la salud cuántica. Es decir, hay mucho, yo creo que se ha invertido mucho dinero en armas militares, en guerra biológica, que nosotros inclusive la misma vacuna pudo ser parte de eso, la del COVID y el mismo COVID. Entonces, si yo tuviera mucho dinero y recurso, invertiría en ese antídoto que necesita la humanidad para trabajar la salud cuántica y el antienvejecimiento, porque es que no es por un tema de alargar la muerte, de cuándo te vas a morir, sino la calidad de vida que tienes al final y para evitar el envejecimiento prematuro, porque comiendo mal, viviendo mal, respirando mal, muchos jóvenes se van a envejecer antes. O sea, en cuanto a salud, calidad de vida, están apareciendo muchas enfermedades extrañas que ni siquiera le pueden poner nombre de lo extrañas que son. Esas son enfermedades que se las ha producido el ser humano. Entonces tiene que ver con todo lo malo, lo negativo que hemos sembrado y que ahora estamos cosechando eso. Entonces yo podría, si tuviera mucho dinero, lo pondría al servicio realmente de una humanidad distinta, más consciente, más saludable. Pareciera que se puso de moda todo el tema de la física cuántica, cuando esto lleva pues años, ¿no? Lleva muchísimo tiempo y vemos autores como Joe Dispenza y como algunos otros que evidentemente te demuestran que la forma en que piensas puede determinar literal hasta no solamente cambiar tu presente, sino también impactar en tu futuro y en un futuro mejor. Y entonces pareciera que este tema místico, que se vuelve un tema místico que pocos conocen, pero que muchos comparten, pero que muchos hablan, ya sabes, bueno, por lo menos los mexicanos, voy a hablar de los mexicanos, cuando hay elecciones somos expertos en cuestiones electorales. Cuando hay fútbol, no, hombre, somos los directores técnicos. Cuando hay un terremoto, no, hombre, somos los expertos, ¿no? Ya sabes. Entonces, evidentemente, este tema de la física cuántica también, mucha gente pareciera que la entendemos, pero somos, o mejor dicho, son pocos las personas que pueden entender esta parte. ¿Qué tan importante sería entender esta realidad cuántica en nuestras vidas? Mira, yo creo que es muy importante, pero además siempre la humanidad lo tuvo disponible, inclusive en los textos sagrados. Por ejemplo, el Kybalión, que te dice que todo es mente y está escrito tan sencillo que no se entiende, porque en lo sencillo hay una profundidad. Pero cuando a ti te dice el Kybalión, la primera ley, todo es mente, y las leyes del Kybalión, que bueno, los que son metafísicos también lo han estudiado, siempre como es arriba es abajo, todo es mente, la ley de causa y efecto, o sea, todos estos elementos básicos que tienen que ver con la cuántica, solo que viene, por ejemplo, Joe Dispenza y te lo explica, lo hace material, comprobable, y como estamos en una sociedad materialista, por lo menos la sociedad occidental, entonces necesitamos pruebas para creer, y resulta que es al revés, creer para crear. Pero entonces este paradigma más newtoniano que yo tengo que comprobar, más cartesiano, perdón, tengo que comprobar lo que existe, la materialidad, para ver que existe, y no es así. Afortunadamente se ha abierto tanto el campo informativo que hemos subido el nivel de conciencia, aunque todavía obviamente nos cuesta mucho, pero si tú empiezas a saber, a integrar, no a saber con la mente, sino a integrar, que tú tienes la capacidad de enfermarte, y si tienes la capacidad de enfermarte, también tienes la capacidad de sanarte, solo que se ve más fácil, parece ser más fácil enfermarnos que sanarnos. Este hombre vino a recordarnos, mira, igual que un Chopra, un Deepak Chopra, un Joe Dispenza, mira, tienes la misma capacidad para sanar, para enfermarte que para sanarte. Y tienes la capacidad en un campo cuántico donde el tiempo no es lineal, sino es circular,
y como una espiral ascendente, me lo imagino, tú tienes la capacidad, como lo decían los mayas, de recordar el futuro. Me dice, recordar el futuro, sí. Si el tiempo no es lineal, tú te proyectas allá y vienes acá. Es decir, que tú y yo, Luis, estamos habitando lo que fuimos, lo que somos y lo que podemos ser en un mismo momento. Eso nos explota la cabeza porque creemos que somos una cosa, hemos sido y resulta que no. Tú tienes tu niño herido y tu niño feliz, tu adolescente herido y feliz, tu adulto, y además lo que vas a hacer, porque además lo que vas a hacer no se diferencia mucho de lo que estás haciendo si no lo cambias, ¿no? Entonces, eso es la física cuántica, es decir, nosotros somos seres energéticos antes que físicos. Buenísimo. Y que además estamos en un campo de tiempo y espacio que no es lineal. Y a mí me parece que es brutal si logramos comprender eso y llevarlo a los servicios que ofrecemos. La psicología no se puede quedar solo en la parte material. Y de hecho ya las neuroventas te lo dicen. Cuando tú vendes, ¿desde dónde vendes? Desde tu energía. La gente compra tu energía, no tu producto. A veces ni te preguntan qué venden ni cuánto vale, sino yo quiero estar con ella. ¿Por qué? Porque estás irradiando una energía. Tú estás haciendo tus programas con esa energía brutal que expande y todo el mundo dice, yo quiero estar con Luis. ¿Qué es lo que atrae? La energía. Somos seres de luz, somos seres de energía. Por más oscurito que nos queramos poner. Ya sé, sí, claro. Oye, con esto que nos estás platicando, entonces, la palabra crea. O sea, la palabra tiene un poder muy importante para cuidar mucho lo que hablamos, pero para poder hablar mejor o para poder elevar nuestra habla, necesitamos también ser muy cuidadosos con lo que escuchamos, con lo que vemos, con lo que pensamos, porque todo eso va creando. Y creo que entonces también aquí sucede algo interesante que tú también nos podrás ayudar. Hace ratito te preguntaba que si determinaba el lugar donde vivimos, la comida que comemos, ¿no? Si determinaba ciertos aspectos. Hoy también determina entonces lo que vemos, lo que escuchamos, lo que hablamos, lo que pensamos y entonces con quién nos rodeamos también resulta muy, muy importante, ¿no? Si quieres que tu emprendimiento tenga un impacto verdaderamente importante, pues tienes que cuidar estas cosas primero antes de cuidar que si se ve bonito tu logo o no. ¿Es así? Total. De hecho, los grandes mentores, ¿verdad?, que han recorrido ese camino, descubren obviamente y dicen que seas tú en una reunión el que menos sabe o el más tonto. ¿Por qué? Porque entonces en ese contexto tú aprendes, tú te nutres. Pero si tú estás en un entorno donde tú eres el que más sabe o el que tiene un nivel de conciencia más alto, el que más aporta, te empobreces. Y como yo digo siempre, la vida siempre va hacia adelante, evoluciona y crece. En el emprendimiento, que es parte de la vida, debe ser igual. Entonces, tú vas dejando en el camino, Luis, cuando tú vas creciendo tu nivel de conciencia, que eso también tiene un impacto económico, tú vas dejando en el camino relaciones, amistades, inclusive hasta familia. Porque si no están vibrando, y ahí volvemos con lo cuántico, si no estamos vibrando en lo mismo, tú escalas niveles de conciencia, tú empiezas a atraer eso que eres, no eso que quisieras ser, tú atraes lo que eres. Si tú vas creciendo, que me pasó a mí, que iba creciendo, transformándome, y mis pacientes o mis clientes se fueron transformando, empezó a llegar otra gente, ya yo no vibraba, ya yo no podía darle respuesta a los antiguos, porque ya parte de la vida me estaba demandando en otro escenario. Y entender que la vida es así. Entonces dicen que tú eres la media de las 5 personas con las que te rodean. Entonces, ¿cuáles son esas 5 personas con las que te rodean? Yo diría, ¿cuáles son las 5 personas, los 5 libros, los 5 alimentos que consumes? Claro. Sí, los 5 podcasts que ves, programas de radio, películas y todo eso que vamos consumiendo. Además que hay tanta información, estamos infoxicados, como se dicen, que tenemos que ser muy cuidadosos con lo que comemos, lo que escuchamos, lo que consumimos con todos los sentidos. Esto me pasa a mí, por ejemplo, y se lo digo mucho a mi hija con las películas de terror. Lo que más vende es el miedo y la sangre, la violencia, la sangre y el sexo. El miedo, la violencia y el sexo. Entonces, un sexo entendido como, bueno, lo más, ¿cómo se llama?, peyorativo de la sexualidad, muy minimizado. Y eso es lo que más vende. ¿Qué pasa? Que te quedas atrapado ahí. Cuando tú consumes eso afecta a tu sistema hormonal, tu sistema emocional. Entonces andas en la vida
un poco agresivo, un poco a la defensiva, estás lleno de miedo porque consumimos miedo y después anda la gente, tú ves a la sociedad tan atemorizada y dices, ¿por qué? Por los medios de comunicación, por las películas que consumes, pura mierda, literal. Sí, Es sí. pura mierda lo que consumimos. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos tanta información que ahora que tenemos que desarrollar otra habilidad que es unas antenas de discernimiento. No todo es bueno consumirlo. Si tú quieres evolucionar, si tú quieres estar en armonía, esa información se puede convertir en una amenaza para tu salud. Entonces necesitamos esas antenitas que te digan, esto sí, esto no, esto me llena de paz o esto me llena de miedo, esto me llena de amor o de miedo, de luz o de oscuridad. Y escojas, te escuches tu cuerpo y dejes atrás o a un lado esas cosas que no te permiten como alma crecer, diría yo. Entonces, lo que estoy entendiendo de todo lo que nos has dicho, evidentemente hay muchas cosas que rescatar, pero entonces también aquí algo que es muy importante, de acuerdo a lo que acabo de escuchar, es saber decir no o saber decir sí. ¿En qué momento, Jessy, tú puedes cobrar esa conciencia y decir no en conciencia? Porque aquí algo muy importante es que el inconsciente o el subconsciente, ¿no? Yo lo llamo el inconsciente porque mi inconsciente hace lo que quiere de repente. Decimos que sí cuando queremos decir no, decimos que no cuando queremos decir que sí. Hoy estamos en una cultura en la cual si te gusta a alguien, hay dos corrientes muy fuertes. Si te gusta a alguien, no se lo digas. No, nomás salúdalo y ve cómo reacciona, ¿no? Y estamos en esta cultura cómico-mágica. Y por el otro lado estamos, tú aviéntate, tú díselo con todo y no importa, hay que vivir hoy, aquí y ahora. ¿Cómo equilibras y cómo le haces para saber con conciencia decir no y con conciencia decir sí, Jessy? Eso es una tremenda, no solo tremenda pregunta, sino tremenda vivencia que tenemos que recorrer para aprender eso. Es decir, y para mí es un indicador cuando una persona hace terapia, el límite es respeto y el respeto es amor. Eso siempre se lo digo a los pacientes. Entonces, porque muchas mujeres entran que les cuesta decir que no. Y yo le digo, este es el músculo que vamos a entrenar. Al principio dices que no y te sientes malísimo, con culpa, y en la medida que lo vayas diciendo te vas sintiendo cada vez con menos culpa y más empoderada. Al principio lo dices a la defensiva porque tienes miedo a que te rechace y después ya lo vas diciendo natural, ay, en este momento no estoy disponible o no me apetece. Eso que parece fácil es muy complicado. ¿Por qué? Porque nos han enseñado culturalmente y socialmente para caer bien, para que te reconozcan, para que te quieran, el amor condicionado, a decir sí a todo, sí, inclusive cosas que no quieres y que te hacen mucho daño. ¿Qué pasa? Que nos traicionamos. Y en la medida que nosotros nos vamos traicionando, vamos perdiendo autoconfianza y amor propio. Entonces, si tú quieres recuperar tu autoconfianza, tu amor propio, toca pasar sí o sí por aprender a poner límites. ¿Con qué? Con eso que no quieres, que no te apetece y punto. Ahí no hay que explicarlo. Y para mí una persona que se traiciona es cuando dice sí y quiere decir que no, o cuando dice no queriendo decir que sí. Eso, ahí nos estamos traicionando y la mayoría nos traicionamos, pero y cuando tú empiezas a recobrar conciencia, amor propio, confianza en ti misma, empiezas a decir no y empiezas a caer mal. A mí me pasa que cuando digo verdades, caigo pesada. Cuando digo no, y además digo el no y digo la razón. Yo suelo ser muy directa. Antes era más directa al saco, ahora soy un poco más asertiva, porque sé que al otro le genera malestar, pero lo digo. No me apetece por esto, o sí o no, pero eso es autoafirmar. Socialmente vas a caer muy mal. Acabas de decir una joya, perdóname que te interrumpa tan bruscamente, No, pero necesito hacerlo. Claro. Hay gente que dice, yo soy así, yo soy directa, y entonces andan soltando, como yo le llamo, verdadazos por todos lados, ¿no? Sí, y entonces, porque soy así, porque yo soy así, yo digo las cosas como son, y van hiriendo, y van dejando un camino lleno de heridas, y la gente ya no se acerca, olvídate porque caes mal, porque hieres y lastimas, y a quién le gusta una gente que hiere y que lastima. De esa gente que son espinos, pues nadie se le acerca a los espinos, y aunque por dentro se sientan muy sociables, son seres infinitamente solos, ese tipo de personas. Ahora, aquí hay algo muy importante que acabas de decir.
decir no asertivamente, que no forzosamente tiene que ser un no agresivamente. Hay una gran diferencia entre asertividad y agresividad, y creo que ahí está la clave también, ¿no? Sí, de hecho, empezamos dando respuestas no defensivas, porque como no nos enseñaron, nos ponemos bravos y decimos no. Ese es el no defensivo, pero después aprende a decirlo desde el amor. Y todo lo que se dice desde el amor, al otro le llega desde el amor. Es el desde dónde. Pero como no nos enseñamos, primero vamos a ser un poquito groseritos hasta que la vida misma nos pone los límites. Entonces, claro, no nos enseñaron, Luis, a comunicarnos asertivamente y mucho menos a ser íntegros con nosotros, a decir sí cuando queremos y no cuando no. Entonces nos toca aprenderlo a punta de porrazos en la vida o hacer un curso o terapia o lo que sea para tener las herramientas y las habilidades. Pero es hermoso cuando tú desde el amor puedes decir no quiero, no me apetece, no quiero seguir contigo, se acabó la relación, se acabó el amor, y quiero seguir mi camino. Y no tienes que armar un conflicto ni insultar al otro, sino sencillamente escucharte, la autoescucha, y ser coherente con eso que escuchas y desde el amor hacérselo saber al otro. ¿Qué ocurre? Que el otro lo recibe con amor, pero además estás enseñando al otro también a aprender a amarse y a escucharse. Para mí eso es un nivel de conciencia que yo quisiera que pudiéramos acceder todos, porque seríamos más libres, realmente, de que la gente te amaría incondicionalmente, aceptando tus síes y tus noes, porque no son síes y noes que están agrediendo a nadie. Eso sería hermoso, sería la sociedad utópica, ¿no? Tengo Digo yo. muchas preguntas que hacerte. De hecho, quiero volverte a invitar nuevamente, que sigamos Gracias. platicando en una segunda, tercera, quinta Claro que sí. entrevista, porque creo que hay mucha información que compartir contigo. Así es. Gracias por darnos esta luz en medio de la oscuridad, pero también preguntarte esta parte que nos hace sentir bien cuando decimos no, cuando decimos sí con asertividad. Verdaderamente es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos cuando de repente yo digo no, y tal vez lo digo con asertividad, al principio, como tú dices, medio no, pero después que me lo cachan, o aunque no me lo entiendan, por lo menos ya lo dije no, y uno se siente verdaderamente bien con uno, se siente conectado, se siente no con esta parte dividido cuando, quería decir que no, pero dije que sí, estoy dividido porque ahora no lo quiero hacer, ahora voy a esta fiesta que no quería ir, pero cuando decimos no, nos sentimos hasta bien, hasta ganas de poner una película, ¿no? Esto nos ayuda a crecer Mucho. internamente. Nos ayuda mucho, nos ayuda mucho. Y también hay un tema ahí con el sí, con el no. Hay comunidades indígenas que no tienen la palabra no. Y es interesante, porque imagínate cómo te cambia culturalmente quitar la palabra no. Ahí todo es afirmación y asentimiento, asentir a la realidad tal como es. Entonces es interesante porque ahí no tienen la dualidad que es la que tanto daño nos hace. Sí. Entonces, yo digo que en el emprendimiento, yo siempre pongo ese ejemplo de esas culturas indígenas que no hay no. En el emprendimiento, tú tienes que decirle sí a todo, a lo que te gusta y lo que no te gusta para crecer. Sí, porque ¿Y al por qué final los no? son ¿Ah? experiencias, ¿sí? Sí, sí, porque los no son las objeciones. Entonces viene un curso que vale tanto y tú, ay, no me lo puedo permitir, no puedo, no tengo. Entonces los no son las objeciones. Entonces cuando estás en el no, estás en el bloqueo, en las objeciones que tú mismo te pones, pero el universo siempre te está diciendo que sí, en el sentido de que solo tú te lo tienes que decir que sí. Entonces, autoafirmémonos a nosotros mismos en nuestra verdad para que veas cómo se van abriendo los caminos. Y el no, yo le diría, dile no a lo negativo, dile no a lo que no te va bien, no a lo que no quieres, pero siempre con una cultura del sí, del esto está bien para mí, camino lo que está bien para mí, me alejo de lo que no está bien para mí. Pero como Sí, una filosofía. si ustedes nos están viendo, nos están escuchando y ya seguramente quieren decirle a Jessie, oye, yo quiero esta mentoría, a mí sí me hace falta, yo creo que me puedes ayudar mucho. Está apareciendo ahí en su pantalla el Instagram, que es Psico Mentoring, para quienes nada más nos están escuchando. Psico es como Psycho, pero con PS, se los voy a deletrear, PSYCHO,
Psico Mentoring, así como suena, Mentoring. Ahí pueden encontrar a Jessie Blanco. La verdad es que es una delicia, es una joya poder platicar contigo, mi querida Jessie. También este efecto, fíjate que yo he hecho un ejercicio, lo estoy haciendo constantemente, me cuesta trabajo de decírtelo, me cuesta mucho trabajo, el quitar el pero. Y en lugar de quitar el pero, poner el y. Entonces, en lugar de decirte, es muy temprano, pero me voy a levantar, lo cambio por es muy temprano y me voy a levantar, ¿no? Cambia brutalmente muchas cosas. Hay veces en que digo, no puedo, pero en lugar de decir pero, ¿no? Hay veces que lo que estamos acostumbrados a decir es, no puedo, pero le voy a echar ganas. En lugar de decir eso es, no puedo y le voy a echar ganas para mejorar. Y eso cambia mentalmente, algo sucede como mágico, entre comillas, ¿no? Un clic. Un clic. Sí, eso es lo que llaman un non-hap. Pasa lo mismo cuando te dicen que no me lo puedo permitir. En vez de decirte no te lo puedo permitir, ¿cómo puedo hacer para hacerlo? El cómo puedo ya empieza un abanico de posibilidades, préstamos, recursos, no sé qué, gente que te ayuda. Cuando dices, ¿cómo puedo hacerlo? Eso a mí me cambió mucho la mentalidad. Una sola, cuando decía no, decía, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Qué tomaría para que yo hiciera esto? Cuando aprendí esa frase no me la quité más nunca y llegué lejísimo porque la respuesta, los recursos que aparecían, y yo dije, qué importante, ahí tenía razón el Kybalión, todo es mente. Oye, todo es mente. Quiero preguntarte, todo el mundo tiene un superpoder. Yo creo que todos los seres humanos tenemos superpoderes. Yo sí creo que los superpoderes no son exclusivamente los superhéroes, ¿no? Sino que todos tenemos una capa y todos tenemos un superpoder. ¿Cuál crees que sea el superpoder de Jessie Blanco? Pues te confieso, y nunca lo había dicho públicamente, que es escuchar tu sentir. Ok, wow. Eso me costó mucho descubrirlo, pero me pasaba con una suerte de sensibilidad y yo creo que eso me ayudó mucho como psicóloga, que escucho lo que el otro siente. Entonces, Okay. claro, cuando yo le daba un feedback a los pacientes, se quedaban como así y para mí era natural, hasta que una vez que nos preguntaban qué poderes, qué vocación, qué dones, y yo, claro, yo escucho, entonces es como que me viene, escucho, no es que lo veo, lo escucho, lo que el otro siente. Entonces, claro, me da una capacidad de empatía que a veces es peligrosa. Sí, sí, porque también de otra manera tanta empatía, al final del camino te pone en un sentido vulnerable. Hay veces en que uno con esa empatía se queda cargando problemas del otro, ¿no? Que ustedes como psicólogos los tienen que dejar, también tienen que tomar terapia y demás, pero vaya, no siempre es fácil. También en el mentoring, esa parte de tener tanta empatía a veces juega en contra de uno, porque al final del camino te involucras tanto para que el otro tenga éxito y hay veces en que la otra persona simplemente no quiere, no le da la vida o no le da la cabeza. De repente hay gente que no le llega el agua, como mi ex, ya luego te platico. Oye, pero quiero preguntarte algo aquí interesante. ¿Cuál crees, hablando de superpoderes, que sea el superpoder que todo mundo quisiera o debería tener? ¿Qué superpoder crees para que este planeta pueda cambiar y ser diferente? Puedes decir uno, dos, los que tú quieras. Oye, me vino hacia la mente como volar, el poder de volar, porque si nosotros voláramos no viéramos las cosas tan pequeñas, porque a veces creemos que somos el ombligo del mundo, pero si tú vuelas, automáticamente empiezas a ver todo pequeño y a tener una visión amplia. Entonces, primero por la libertad, que daría la sensación de volar y poder ir a donde quieras. Y segundo, la posibilidad de ver las cosas desde otro lugar, desde la altura. Ver las cosas con altura debe ser una cosa espectacular, porque todo lo ves pequeño. Entonces ya no te ves chiquitico frente a las cosas, sino que todo lo ves al revés. Eso es pequeño, pues eso es poca cosa. Eso no es una cosita más en el universo, no tiene por qué tener tanto poder para afectar. Ese sería uno. Ok, sí. Además, navegar en aguas profundas también, tipo sirena o qué sé yo. Sería bonito ver el mundo que hay arriba, pero también muy bonito ver el mundo que hay abajo del mar, de las aguas, que también es hermoso. Pero nosotros los seres humanos no tenemos un acceso natural a eso, por algo será. Claro. Eso sería eso yo lo envidio de la naturaleza, de los otros animales. Oye, está muy, muy interesante. Quiero preguntarte,
¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado en la vida y que ese consejo tú lo compartes con la gente que te rodea, que lo sigues compartiendo? ¿Te acuerdas de ese consejo? Sí, y es algo que me dijo un mentor hace muy poco, el año pasado, que no sé por qué se me fijó tanto, pero me impactó, que él me dijo, haz que tu vida sea un espectáculo. Y yo no sé, me ha dicho miles cosas más valiosas, pero esa a mí me flechó el alma. Yo dije, claro, claro, él nos estaba enseñando a vender en el escenario, ventas on stage y todo eso, tenía algún sentido, pero cuando él me lo dijo fuera de eso, en otro contexto, y me llegó como al alma. Y es como que nosotros no esperemos estar en un escenario para brillar y ser la mejor versión, sino que cuando nadie te ve, tú seas un espectáculo, seas el protagonista de la historia que tú quieres. Y se me quedó grabado y yo dije, claro, entonces cada vez que estoy así decaída, digo, tu vida toda, dentro, fuera, donde estés, debe ser un espectáculo. O sea, debe haber música, debe haber brillo, luces y felicidad y subidón y alegría. A mí me gustó mucho esa Qué palabra. padre, la verdad que padre, y creo que a toda la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, creo que este consejo también podrías aplicarlo en tu vida y créeme que muy probablemente la perspectiva sea diferente y cuando cambiamos la perspectiva, nuestra realidad cambia, porque la verdad, creo que la verdad no la tenemos ni tú ni yo, la verdad no, pero la realidad sí, la realidad es muy propia, es muy tuya. Y la realidad se basa en percepción, cómo yo percibo no solamente a la otra persona, cómo percibo este trabajo, cómo percibo mi familia, cómo percibo este problema. Este problema lo puedo percibir como la peor desgracia de mi vida o la mejor oportunidad de mi vida. Entonces, esa percepción puede influir en tu realidad. Y quiero, por último, el tiempo se nos está acabando. La verdad es que ha sido una plática deliciosa. Tenía aquí un chorro de Sí, preguntas, pero te las voy a hacer después porque tranquila. quería jugar un poquito contigo y jugar con el imaginario, pero creo que es muy importante esto y no quiero perderme de la esencia, de la sábila de esto que nos estás compartiendo. Imagínate que tienes que dar un mensaje a todo el mundo. Ya nos avisaron que este mensaje va a ser transmitido por internet, radio, televisión, traducido en todos los idiomas, dialectos, lenguajes, lenguas, todo, ¿no? Para todo el mundo. ¿Qué mensaje nos darías, Jessy, a todo el planeta en estos momentos en los cuales, como hace 10 años, 20, 50, 100 años, hemos escuchado que guerras, enfermedades, que viene otra nueva enfermedad y noticias malas por todos lados, donde se ve que la economía está tocada, donde se ve que la seguridad está tocada, donde hoy estamos viendo fenómenos sociales que antes no habíamos visto, donde personas sin preparación con un celular tienen un poder de convocatoria tan fuerte, ¿no? Y personas con mucha capacidad, con muchos estudios, hoy pareciera que los estudios, estamos viviendo el mundo al revés. ¿Cuál sería el mensaje que nos quieres compartir, mi querida Jessy? Bueno, yo les diría primero que cerraran los ojos, ¿verdad? Que volvieran hacia adentro. Y hay una frase que yo amo mucho que es que haz que tu corazón sea tu único oráculo. Eso es lo que les diría, no le diría más, porque es que ahí es donde tenemos la unidad, la verdad para cada quien, y ese corazoncito sí que es infalible. Quiero de verdad agradecerte infinitamente por tu tiempo, por la amabilidad, por tu paciencia. Gracias. Tuvimos por ahí un desfase de días, pero bueno, gracias de verdad por tu paciencia. Y la verdad, quiero agradecerte, en serio, todo el esfuerzo, toda la dedicación, todas las veces que te tuviste que levantar de esos miedos, que tuviste que enfrentarlos. Gracias porque hoy estamos platicando y estás compartiendo información valiosa. Gracias porque si le hubieras hecho caso a esos miedos, si no hubieras cruzado ese océano, si no hubieras cambiado con todo lo que implica un cambio, no solamente vaya de casa, sino de ciudad, de país, de costumbres, de historias. Gracias porque cuando recorrías por primera vez las calles de España,
con incertidumbres, con preguntas de si habías hecho o no correcto, si habías tomado esas decisiones, esos cafés que te tomabas y que decías, ¿para dónde voy? Pero seguiste. Gracias a eso, hoy te tenemos aquí. Hoy te tenemos con una historia llena para compartir. Y hoy eres un referente, Jessy, para muchas personas. Entonces, agradecerte de todo corazón, todo ese esfuerzo, toda esa dedicación, ha valido la pena. Y hoy estás cruzando mares nuevamente, ¿no? De manera remota. Hoy yo estoy en México, tú estás en España. Y también aprovechar para saludar y bendecir a toda tu familia, donde quiera que ellos estén. Al final del camino sé que eres un referente y han de estar muy orgullosos de ti. Gracias de todo corazón. Qué bello, por favor, Luis, me has llegado al alma y al corazoncito, al corazonzote. Gracias, mi amor, gracias a ti y gracias a la labor que estás haciendo, porque es una radio y una comunicación diferente, que es human to human y de corazón a corazón. Llevo todas esas palabras aquí en mi corazón como una experiencia única y gracias por el espacio. Cuando quiera volvemos y ya yo iré para allá, tú vendrás para acá o nos reunimos en este maravilloso espacio. No, hombre, seguro. No, yo tengo una cita con España. Mi corazón tiene una cita con España ahí pendiente. Entonces, seguramente iré a saludarte. Y gracias a ti que nos acompañas, que nos ves. Gracias por compartir este capítulo. De verdad, hácelo llegar a la persona que tú creas que es necesario que lo escuche, que lo vea. Es importante, no por su servidor, por mis invitados. Hoy está Jessy Blanco con nosotros y creo que una forma interesante de poder bendecir a otro es ponerle ciertas herramientas en su camino para que pueda mejorar. Si todos mejoramos, este mundo va a cambiar. Soy Luis Miguel Salgado, nos vemos y nos escuchamos en un próximo capítulo de Qué Buena Pregunta. Que tengan todos buenos días, buenas tardes, buenas noches. Adiós, Jessy. Gracias, hasta luego, gracias, Luis.